pasa siempre, yo creo que pasé a la escritura de una manera natural. Yo creo que todo escritor es un lector degenerado. Yo no estoy muy seguro que el mejor test vocacional pueda reemplazar a ese deambular. Lo que pasa es que uno parecería que no quiere perder tiempo. ¿Y quién dijo que aprender es perder tiempo? El gran problema de un creador está siempre con él mismo. La única manera de romper ese problema es salir del mismo y empezar a confrontar con otros. El que trabaja en lo que ama cumple el sueño de vivir sin trabajar. Yo creo que hace 30 años que no trabajo. No podés terminar el colegio secundario, tenés casi 20 años, pero escribiendo has ganado un concurso donde otros adultos no han ganado. Dedícate a esto, nene. Bienvenidos. Les presento Mauricio Cartún, maestro, dramaturgo, maestro de varios directores jóvenes, actor, director de teatro y un clásico del teatro argentino. No les voy a hacer toda la historia de sus obras, desde Chao Mr. X a Ala de Criados, a La Madonita. Podemos hacer, si seguimos, se nos iría el programa en eso, pero vamos a trabajar con él sobre una idea que tenemos para esta segunda temporada de la clase, que es el origen de las vocaciones. Y Mauricio en particular es un hombre tan apasionado por lo que hace, que imagino yo que les va a interesar mucho, a mí particularmente, que hablemos de eso, Mauricio. El origen de tu pasión, porque vos sos una persona que transmite como profesor universitario, como corrector de obras, como estimulante de actores y de directores, transmite una pasión que la verdad sería buenísimo saber de dónde te viene, en principio. Yo creo que, si voy para atrás, si hago el gran rewind y trato de buscar allá atrás la semilla, yo pensaría en cierta tendencia enfermiza a la lectura que he tenido desde muy pequeño. En casa existía siempre el mito de que yo sabía leer antes de aprender a leer, porque como me leían los cuentos, yo hacía la parodia. Abría el librito que me habían leído y decía, en realidad de memoria, porque lo había escuchado muchas veces, el cuento que mi madre me leía, y este era el gran atractivo entre las familias. ¿Y cómo puede ser tan chiquito? Todavía no empezó a ir a la escuela y sabe leer. No sabía leer. En realidad lo que había hecho es memorizaba y hacía parodia de lectura. Eso era una actuación. Era una actuación. Pero también era una inclinación que con el paso del tiempo, ya desde muy chico apenas aprendía a leer, se volvió, sí, en una especie de obsesión, una obsesión que me sacaba de cierto lugar de timidez, que me permitía un contacto feliz con la soledad. Y como pasa siempre, yo creo que pasé a la escritura de una manera natural. Yo creo que todo escritor es un lector degenerado. Toma algo y lo cambia de género. En realidad lo que hace es toma eso que le da placer y un día descubre que hacerlo produce un placer analógico con el agregado de que estás creando relatos, de que sos vos el que trabajás sobre tus propios mitos. Y cuando me quise dar cuenta ya estaba adentro. Es decir, es como la boca del lobo. Había un momento donde ya estaba ahí y estaba siendo masticado, en principio por el deseo de crear relato. Al principio escribiendo cuentos, luego escribiendo dramaturgia y desde hace ya una década y media dirigiendo también. Pero ¿cómo nace esa vocación? ¿Por el mandato? ¿Porque en tu casa había como una imposición no escrita, no manifestada, pero sí de algún modo revelada en que había libros? Porque sé que, por ejemplo, tenías cuenta corriente con el kiosquero de la esquina, siempre y cuando la cuenta corriente era que vos podías ir a elegir cosas que fueran para leer. Para leer pura y exclusivamente. Se llamaba La Mickey, era una especie de raro kiosco que juntaba desde las revistas de la época, el Ricotipo, el Paturuzum, el Mr. X, al que le hice un homenaje hace años escribiendo una obra que se llama Chao Mr. X, los libros de la colección Robin Hood y algunos otros libros de difusión popular por entonces. Y efectivamente, mis viejos cuando se dieron cuenta que a mí me gustaba mucho leer, al principio intentaron lo que intentan todos los padres,
sintieron que esa era una ventana para imponer moral. Entonces me traían libros que yo no leía y que ellos creían que me iban a hacer bien. Andan dando vuelta todavía por casa algunos de esos libros. Y además era un ambiente de gente trabajadora, Sí. pero con ideología. Tenía, Sí. digamos, era un ambiente propio de la época también, ¿no? De Sí, gente clásico del inmigrante. del inmigrante. Sí. Mis viejos tenían tercer grado, perdón, de colegio primario, los dos, y los dos en escuelas rurales. Pero los dos sabían o pensaban esto que pensaba el inmigrante en relación al concepto de la inclusión por el campo de la cultura. Digo, esto que parecería ser una novedad cuando uno lo refiere, cuando debe referirlo para que se entienda. El concepto de la inclusión por la cultura. Entonces, cuando vieron que la cultura venía por el campo de la literatura, lo que hicieron es esto, fueron a esa librería y abrieron esta cuenta con la cual yo leí prácticamente todo lo que se podía leer de estas primeras colecciones iniciáticas y después, por supuesto, vas avanzando, digo, probás y querés más, vas por este lado o vas por este. Ahora, tenías un conflicto por el que en el colegio secundario, donde se supone que se promueve la lectura, el conocimiento y demás, sin embargo entraste en conflicto con la institución, ¿no? Aún en un momento dado con un profesor de italiano, ahí encontraste la síntesis. Sí, hubo dos profesores que tuvieron mucha incidencia. Uno de lengua y lo que era por entonces castellano se llamaba y luego literatura, que era un tipo que me estimulaba a escribir, leía los trabajos que yo hacía y que me estimulaba mucho. Con el paso de los años encontré un libro de poesías de este tipo y descubrí que él me estimulaba a escribir porque era poeta, yo lo conocía como profesor. Se llamaba Saturnino Sánchez Andes, era un excéntrico absoluto que firmaba con 6 S. Saturnino Sánchez Andes, su seguro servidor. Y en esta extravagancia, además, se volvía uno de esos profesores encantadores y folclóricos. Y el otro, un profesor italiano que no recuerdo cómo se llama, pero al que siempre le hago el homenaje. Yo hacía despelote en la clase de él porque no entendí italiano como tantas cosas que no entendía. Fui un alumno repetidor de 3 años en el colegio. Y un día se me acercó este profesor y me dijo, Mauricio, yo me doy cuenta de una cosa, cuando usted lee no hace lío. Usted la materia no la va a aprobar, me dijo, ya es claro que usted va a tener que dar el examen, no le dan los promedios, pero yo le propongo un pacto de caballeros, me dijo. Si usted no hace lío, yo lo dejo leer, no lea a las escondidas, no haga eso, es muy feo eso de tener el libro escondido, sáquelo y lea, no tengo problema. Y lo hizo. Y yo efectivamente lo acepté y empecé a leer en sus clases y un día me quedé sin libros. Un día no llevé libro o se me terminó y por no romper el pacto de caballero abrí el cuaderno de italiano que tenía 2 páginas escritas, en todo el año no había escrito más que eso, y escribí mi primer cuento. A propósito de esa experiencia, ¿cómo influye, crees ahora, ¿no?, en la vocación, en la definición de la vocación de una persona? ¿Cómo influye el mandato, el estímulo, el ambiente en el que uno se crea y cómo influye la censura? Porque recuerdo, por ejemplo, Abelardo Castillo una vez me contaba, me dijo como ejemplo, ¿vos querés que tus hijos lean? Le digo, me encantaría. Bueno, dice, prohibíselos. Dice, tomá la biblioteca y decirle, de acá hasta esta altura donde ellos llegan con la mano, decirle, de acá para abajo pueden leer lo que quieran, de acá para arriba no. Y vas a ver al día siguiente que están subidos a un banquito tratando de leer los libros de arriba. Digo, ¿de qué modo influye el estímulo y de qué modo influye la prohibición? En mi caso, el estímulo, por un lado, en lo que he mencionado, y por el otro lado, la prohibición. La censura de la institución, sí. Hablo, de lo que sería el colegio secundario. Sí, pero en mi caso vino por otro lado, vino por el no acceso a ciertas bibliotecas del adulto. En la casa de unos tíos míos, mi querido tío Gregorio, había una biblioteca y esa era la biblioteca del tío. Y en realidad, cuando agoté el repertorio de la Mickey, el único lugar que yo tenía de acceso directo a la literatura era la biblioteca de mi tío, pero era la biblioteca que no se podía tocar y yo la tocaba a escondidas hasta que un día tuve el franqueo. ¿Te gusta alguno de esos libros? Llévatelo a tu casa. Y así conocí a Roberto Art, por ejemplo, en la biblioteca de mi tío, en esa biblioteca que había que mirar con respeto. Era, bueno, ahora entro al templo del saber, que es la biblioteca de los adultos. Uh-huh. ¿Y cuándo sentís que, ahora también visto en retrospectiva, cuándo sentís que se define tu vocación?
Cuando vos decís, sabés que vas a escribir teatro, sabés que te vas a dedicar al teatro. Mirá, yo estaba en quinto año. Estaba en quinto año y tenía casi 20. O sea, grandote, peludo, ya, viste, de estos que, bueno, en el colegio, no te das mucho con la gente del colegio porque la gente del colegio es más chica que vos. Y yo además laburaba, iba muerto mi viejo, laburaba en el mercado de abasto. Disponía de alguna guita, pero también tenía obligaciones de adulto. Me levantaba a las 3 de la mañana todos los días para ir a trabajar. Y en ese interín tenía estos cuentos que había escrito en la clase de italiano, porque luego escribí un par más, y tenía también una novia que estudiaba dactilografía, que para alguien que no tiene máquina de escribir y que no tiene, era en realidad el gran premio nacional, ¿no? Tener a alguien que además por amor pasaba en limpio, dactilografiaba los cuentos míos y los pude ver por primera vez en letra impresa. Y entonces de eso hice copias y los presenté en un concurso en una librería, se llamaba Librería La Dante, en mi barrio, San Martín. Tuve enorme alegría hace unos días de volver al barrio y descubrir que todavía está esa librería ahí metida en una pequeña galería. Un concurso literario de la revista Hoy en la Cultura, una revista comunista de la época, muy fervorosa para con la cultura y con la escritura, y me presenté en el concurso y lo gané, y gané el concurso concursando con adultos. Y eso fue definitivo, eso fue el mandato claro, en relación a, no podés terminar el colegio secundario, tenés casi 20 años, pero escribiendo has ganado un concurso donde otros adultos no han ganado. Dedícate a esto, nene. Y esto fue como el mandato, fue el empujón. A partir de allí me dediqué a la escritura. Mauricio, ya sabemos cuándo identificás tu vocación. Ahora, ¿cómo se le agrega pasión a la vocación? ¿O surge del ejercicio de la vocación, surge la pasión hasta el punto de decir, más allá de los resultados, tenga éxito, gane dinero o gane premios, más allá de eso, sé que igual no podría dejar de hacer esto? Es paradójico, porque me parece que en el inicio está el reconocimiento. Es muy difícil que alguien se apasione por algo que le es ajeno, o por algo. Digo, es como la pasión amorosa. Es muy difícil que un hombre se enamore apasionadamente de una mujer si por lo menos no cruzaron una mirada intensa alguna vez. Me parece que la pasión viene de la promesa, o en todo caso, de algún estado primigenio de confirmación de que eso es posible. En mi caso tuvo que ver con ese premio que mencionaba, con la sensación de que de alguna manera eso me confirmaba en un lugar, y luego cuando empecé a escribir con cierta continuidad, con la respuesta que venía del otro lado. Eso es lo que crea el fluido. La pasión no deja de ser una energía del fluir, es algo donde se hace en un estado acrítico, pero para estar en un estado acrítico algo se tiene que transformar como en una especie de meta implícita. Hago y esto funciona y alguien lo lee y le gusta, o en el caso del teatro alguien lo toma y lo representa. ¿Y cómo pasás de escribir cuentos a teatro? ¿Qué es lo que te atrae del teatro? Muy curioso, en realidad no es que me atrajo. Un mentor literario, como decíamos por entonces, que tenía en San Martín. En San Martín era difícil, con Urbano Profundo, convengamos, era jodido esto de encontrar referencia literaria. Y había un tipo muy piola, Hugo Loiácono, que leía todo lo que producíamos los autores jóvenes y nos aconsejaba. Y el gran consejo que me dio a mí, nunca dejo de agradecérselo, fue: tus diálogos son un poco artificiales, me dijo. La mejor manera de encontrar naturalidad en el diálogo es escribir teatro, porque como no hay otra cosa que diálogo, pues ahí vas a encontrar una soltura y vas a poner el oído en cambio de poner la cabeza. Y entonces yo empecé a escribir teatro un poco para perfeccionarme como narrador, como cuentista. Y como soy un tipo bastante obediente en eso y obsesivo, vi un día que había un curso de dramaturgia en Nuevo Teatro. Yo seguía viviendo en San Martín y trabajando en el mercado de abasto, pero de todos modos decidí que valía la pena hacer el esfuerzo, aunque eso me significase una vez por semana sin dormir, y empecé a hacer este curso de escritura teatral, siempre pensando en la narrativa. Y
Y te agarra, te agarra. Hay un momento donde lo que me di cuenta es que el teatro era extremadamente más social y placentero que la narrativa, entre otras cosas porque se comparte con gente. Claro. Recién decías, como soy un poco obsesivo, ¿cómo marcás el límite entre lo que es una pasión y lo que se vuelve una obsesión? Digamos, habría un límite que sería el de la sensatez, la racionalidad, el fuego, el entusiasmo que tiene una pasión, y lo otro sería lo patológico que tiene la obsesión. Sí, es eso. La obsesión, la obsesión es la expresión perturbada de la pasión. Es la pasión incontrolable. En todo caso, en términos teatrales, es la mejor porque es la que te produce los mejores personajes. Son aquellos que marchan hacia su destino sin poder rechazarlo ni defenderse. Y además a un destino generalmente trágico. Bueno, es que esa es nada más y nada menos que la estructura de la tragedia. La estructura de la tragedia es el héroe trágico marcha hacia la destrucción empujado por su propia pasión. Desde el punto de vista del espectador, si uno se preguntara, ¿cómo hago para representar la pasión en el teatro? Uno se imaginaría a una persona gritando apasionadamente, y sin embargo también a veces la pasión la representa alguien que no dice una palabra y que tiene gestos mínimos y que tiene en una actuación y que vos sentís que el tipo tiene una pasión contenida desde el punto de vista del autor. ¿Cómo se señala en un diálogo, en un texto dramático, decir, ¿cómo haces para que el actor se dé cuenta que es un momento que el tipo se va apasionando o que representa una pasión? Bueno, en realidad esto tiene que ver con épocas, con momentos. Efectivamente, cierto teatro clásico hace de la manifestación física más exterior la composición de discurso de la pasión. En el siglo XX, por estas cosas casuales, el teatro empieza a competir con el cine empieza a representar mucho la realidad, el teatro lo copia porque cree que es la única manera que tiene de seguir facturando y empieza a trabajar en otro campo que es el campo de lo más íntimo. Empieza ese intimismo del realismo, ese intimismo del naturalismo y los dramaturgos lo que descubren es que más poderosa que la pasión manifiesta es la pasión contenida, que en realidad el gran estado dramático del ser humano no es la manifestación a los gritos ni exterior, sino aquella que no puede expresarse. Nosotros los dramaturgos lo llamamos la contradicción y es el gran motor de la actuación contemporánea porque hace que un actor pueda actuar, nosotros jodiendo siempre decimos, actúa en estéreo, en un parlante el deseo y en otro lo que se le opone. Cuando un actor tiene la posibilidad de en un mismo momento estar actuando qué quiere y qué se le opone, pues su actuación toma un carácter extraordinario porque el público decodifica en un solo momento las dos cosas. ¿Podrías dar ejemplos, por ejemplo, de escenas, por ejemplo, la que recordabas en su momento de Marlon Brando o de algún otro actor, escenas o actores que te hayan marcado, que has visto eso, que en un momento representaban las dos cosas a la vez? Un actor con el que yo he trabajado en 3 o 4 oportunidades, que fue un amigo muy querido, Ulises Dumont, era efectivamente uno de estos curiosos poetas de la contradicción. Era un tipo que podía condensar casi en silencio estados de pasión profunda, muy conmovedora, se lo veía atravesado por eso y sin embargo parecía estar en un estado de cierta calma aparente. Siempre recuerdo en un espectáculo que hicimos allí en el Teatro San Martín, Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot, verlo a Ulises improvisar una escena tremenda donde él era el amante de una mujer a la que dominaba. Y de pronto empezar a improvisar a partir de un acto físico brutal y muy expresivo, que es tomarle la cartera a la mujer sin permiso y mientras hablaban empezar a revisarle la cartera. Y encontrar en ese gesto improvisado, en esa especie de impronta expresiva poética extraordinaria, el acto más ominoso, el acto más insultante de un hombre hacia la mujer, que es violar su intimidad en un acto aparentemente cotidiano, abrir la cartera y revisarla. Cuando un actor comprende que ese acto es la verdadera contradicción, de que alguien puede estar hablándole a la mujer de una manera muy cariñosa, y dame un beso, y mientras tanto revisándole la cartera, lo que siente el espectador
es efectivamente que en ese acto se condensa una cosa y la otra. Y como profesor, cuando tenés tus alumnos de dramaturgia, de los que han salido, todo el mundo sabe que hay una cantidad de directores talentosos y escritores que son reconocidos hoy y han sido alumnos tuyos. ¿Cómo haces para estimular la pasión? ¿Cómo descubrís que alguien tiene vocación y no se da cuenta? ¿Cómo haces para lograr decir, date cuenta, servís para esto? ¿Cómo haces para encender esa pasión? Bueno, una vez más con el reconocimiento. Digo, una vez más es el reconocer al otro. Digo, reconocer es conocer de nuevo. Cuando alguien te reconoce, lo que está haciendo es mirando algo que vos tenés en duda, que vos no lográs confirmar. En realidad, buena parte del trabajo de un docente tiene que ver con eso, con prestar el ojo. En realidad, el docente lo que hace es permite ser una pantalla de proyección, permite que el alumno se proyecte en uno. Cuando uno descubre esto, en realidad, por supuesto, siempre te pone al riesgo de la demagogia, porque vos podés ser también un tarado que vive confirmando a otros para que te quieran y estarías cumpliendo una función horrorosa. Pero en todo caso, cuando uno encuentra cuáles son los cauces morales por los cuales uno puede manifestar este reconocimiento, es cuando efectivamente empieza a servirle al otro. Reconocerlo no es solamente reconocer sus méritos, sino también singularizarlos, es decir, qué cosa está bien y qué cosa todavía no está bien y es la que debería corregirse. Cuando uno entra en este estado, efectivamente empieza a sentir también cierta satisfacción de algo que tiene mala prensa, que es el servicio, que es servir. Digo, esto que cuando se habla de servicio, ¿se piensa siempre en habitaciones de servicio o se piensa en los curas, se piensa en la iglesia el servicio? Digo, no, el servicio, el docente es un servicio, el médico es un servicio. En todo caso es uno en el otro y el otro en uno. ¿Y qué dato de la persona son las que te resaltan como indicadores de valores? La forma como escribe, cómo piensa, lo que dice, lo que calla, cuando tenés alumnos, ¿no? Me refiero. Bueno, digo, no hay un patrón, pero una vez más, volviendo al tema central, la pasión. La pasión no lo construye necesariamente en un talentoso, pero lo construye en un poderoso, es decir, es alguien que tiene el poder para ir hacia el talento. Mira, yo he trabajado con gente de una enorme espontaneidad en la escritura que nunca llegó a ser un autor trascendente porque se quedó siempre en el campo de la ocurrencia. Es decir, le salía tan fácil que seguía mostrando siempre la facilidad para hacerlo. Y he tenido alumnos de una enorme dificultad, pero de una especie de tesón y una especie de empecinamiento en el trabajo que consiguieron que materiales en los que a veces en un grupo no había demasiada confianza y uno a veces hasta se ve tentado a decirle, pero otra cosa, a lo mejor este no es el material que a vos te está ayudando y de pronto corrección y reelaboración y nueva mirada y cambio de punto de vista y se transformó. Tengo el caso de alguien que terminó escribiendo una obra extremadamente exitosa de 3 temporadas en cartel y era una obra que cada vez que hablamos de eso recordamos lo mismo. Ni esa persona ni yo dábamos 2 mangos cuando empezó. Vamos con las preguntas. Desde muy joven fue reconocida su manera de escribir y al parecer usted se sentía conforme con lo que escribía. ¿Qué le recomendaría a alguien que es reconocido, pero lo que él hace le parece un espanto? Que en principio que cambie de referente, que dé a leer a quien pueda encontrar en su escritura un camino de ayuda, quien pueda orientarlo. El gran problema de un creador está siempre con él mismo. La única manera de romper ese problema es salir de él mismo y empezar a confrontar con otros. La duda sobre lo que uno hace se resuelve muy fácilmente cuando otro te la resuelve. Cuando alguien te dice, sí, efectivamente eso que vos hacés tiene esta dificultad, pero también tiene esta virtud. En principio, salir de la duda confrontando siempre con el otro. Adelante. Habló mucho del reconocimiento que daba validez al trabajo.
¿Hasta qué punto piensa que es suficiente una pasión sin tomar en cuenta reconocimiento para seguir con eso? ¿O si es necesario de verdad un reconocimiento? Bueno, yo insisto con lo mismo. A mí me parece que reconocimiento y pasión son un dúo, son una dupla. Me parece que la pasión se estimula con el reconocimiento, porque de algo tiene que alimentarse. Es muy difícil que la pasión se alimente del fracaso. Me parece que se alimenta siempre de lo que va consiguiendo. A veces toma pocas calorías y las transforma en mucha energía, pero esas calorías son imprescindibles. Para alguien que le cuesta más por ahí encontrar su vocación, ¿qué camino usted le recomienda para llegar a lo que le gusta? El deambular. A mí me parece que a diferencia de mi generación, que era una generación muy estricta en relación a la formación, terminabas el colegio secundario y te decían médico y te clavabas 6 años de facultad de medicina y terminabas y a veces no estabas muy seguro de si era eso o no, pero ya era lo que habías elegido. Me parece que ahora hay una cosa mucho más interesante que es ese deambular, tiene que ver con cierta permisibilidad mayor de los padres, pero también con cierta forma que ha elegido esta generación. A veces de estudiar sin llegar al título, simplemente porque le interesan ciertas materias de algo. A mí me parece que eso es extraordinario, porque hablábamos hace un rato de los test vocacionales, y yo decía, yo no estoy muy seguro que el mejor test vocacional pueda reemplazar a ese deambular. Lo que pasa es que uno parecería que no quiere perder tiempo. ¿Y quién dijo que aprender es perder tiempo? ¿Quién diría que pasar por 3 carreras es menos que pasar por una? Yo digo, en realidad es una paradoja, todo lo contrario, pasar por 3 carreras es mejor, aunque no termines ninguna de las 3, porque hay una formación que en algún lugar va a sintetizar. Deambular siempre, andar, y dejar que una cosa lleve a la otra. La vida trabaja como los buscadores de internet. Una palabra te lleva a la otra y a la otra y a la otra, y cuando te querés dar cuenta tenés 20 ventanas abiertas y aprendiste de las 20. Adelante. ¿En qué se inspira cuando escribe sus obras? Siempre en cosas diferentes. En realidad, los que escribimos vivimos haciendo un mecanismo que a veces le resulta difícil entender a quienes no practican esta cosa rara de lo artístico. Nosotros vivimos mirando la vida, tratando de encontrar en algunas imágenes de la vida algo que no ven los otros. En realidad no difiere de aquello que hace un chico cuando se tira panza arriba en el campo a mirar las nubes y ve en las nubes figuras, ve cosas en las nubes. En realidad, ¿qué está haciendo? Está percibiendo sentido en un patrón vago, en algo que en realidad no tiene forma. Es él el que proyecta esa forma mirando esos relieves. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vivimos andando por la vida con unos cuadernitos en los cuales tratamos de anotar esas especies de figuras en las nubes que se nos aparecen, que uno nunca sabe dónde se te van a aparecer. Se aparecen de manera sorpresiva, a veces en la conducta de un personaje, a veces en una historia que te contaron, a veces simplemente en algo que estás viendo en la calle o en una noticia que leíste. De lo que se trata en realidad es justamente de eso, de tener esa actitud alerta para mirar la realidad con ojos de ficción. Adelante. ¿Alguna vez dudó sobre su vocación y si tuvo algún obstáculo en su carrera profesional? Yo nunca dejé de dudar y me parece que eso, en todo caso, es lo que nos pone en el estado más creativo, porque es el estado más humano, la duda. Entre los que creamos siempre hay una joda interna, siempre hay un chiste que es, cada vez que estrenamos algo, pensamos, esta vez se van a dar cuenta. Esta vez se dan cuenta, no hay manera. Los vengo engañando desde hace 30 años, pero esta vez se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que no tengo talento, de que en realidad todo esto es una mentira. Siempre uno está con la sensación de inseguridad, siempre uno está con la sensación de no me alcanza lo que sé, no me alcanza lo que puedo hacer para aquello que a veces confronto con lo que hace otro. Pero me parece que esa duda es la que te hace salir con el cuchillo entre los dientes. ¿Viste esa sensación de ponerte la daga acá cada vez que vas a escribir y decís, esta va a salir, esta va a ser la buena? Me parece que eso tiene que ver con la rabia, eso tiene que ver nada más y nada menos con lo que estamos hablando, eso tiene que ver con la pasión. Ese dudar
es el que hace que de una obra a la otra abandones todo lo que aprendiste en una para meterte en el campo de otra extremadamente más difícil, con nuevas herramientas, con nuevas armas, para decirlo en lenguaje bélico, y decir, esta vez la batalla la gano. Me parece que es muy sano eso, me parece que es muy bueno. Creo que no hay nada más horroroso que el narcisismo concesivo. Digo, el tipo que cree que todo lo que hace lo hace bien y por lo tanto simplemente lo que hace es se abandona y cuando le va mal piensa que el que se equivocó es el otro. Por favor. En su caso particular, en el cual su pasión también es su sustento económico, ¿no siente que un poco se va desgastando esa pasión al ser un trabajo propiamente dicho? Es que ese es el malentendido. Yo creo que hace 30 años que no trabajo. Cuando yo lo digo así, parecería peyorativo en relación a un país, a un medio como este, donde lo que escasea es el trabajo, donde el trabajo es algo tan valioso. Pero yo lo digo en realidad no en términos metafóricos, sino en términos reales. En mi familia se decía cuando yo era chico, el que trabaja en lo que ama cumple el sueño de vivir sin trabajar. Como yo amo profundamente lo que hago, hoy me levanté a las 7 de la mañana, no porque tuviese que levantar, me desperté a las 7 de la mañana porque tenía ganas de sentarme a escribir algo que estaba en mi cabeza y sabía que a cierta hora tendría que salir hasta aquí y que eso no me permitía trabajar en otro horario. Pero yo no puse el despertador, me desperté solo y con una energía extraordinaria porque eso estaba en mi cabeza. Entonces, no se desgasta porque en realidad tiene que ver con la pasión. Lo que se desgasta justamente es lo no apasionado, digo, lo que queda afuera, lo rutinario se desgasta. Lo apasionado no se desgasta nunca. Justamente por eso es el motor que arrastra al héroe trágico hacia la destrucción. Porque no puede parar a pensar por qué lo está haciendo. Lejos de desgastarme, a mí me parece que lo único que mantiene activa la cabeza es el deseo. Por eso le tengo tanto temor al concepto de jubilación. Siempre se dice que la jubilación es júbilo y que es alegría, y yo pienso que es la tristeza más profunda en tanto uno acepta que es el momento de descansar. Digo, yo tengo la sensación que si mi cabeza empezara a descansar, en ese momento perdería lo que verdaderamente la mantiene feliz, que es ese hacer continuo alrededor de lo que amo. Adelante, por favor. Bueno, yo quería preguntarte con respecto a tus orígenes. Vos venís de una familia trabajadora y de hecho vos hablaste mucho del respecto. Si alguna vez te preguntaste si eso impulsó a que te sea más evidente tu pasión o si lo viste como algo que te jugó en contra. Mira, ante todo, no me jugó en contra. Al contrario, yo creo que lo que yo aprendí de mi familia es algo muy clásico de mi generación, que es aquello que se llama o que suele llamarse la cultura del trabajo. En casa era muy difícil pensar la vida fuera de cierto compromiso por el trabajo. Se laburaba, qué sé yo. Yo recuerdo mi madre, inmigrante asturiana, ama de casa, que había trabajado de muchas cosas en su vida hasta casarse. Por ejemplo, un día llegó a casa con la decisión de pintar la casa. Teníamos un pequeño departamento, pero no llamó pintores. Fue a la pinturería y compró la pintura y empezó a pintar mi casa. Y eso en realidad es una especie de ejemplo inseparable de la actitud. Pues si hay que pintar la casa, compro pintura y pinto, saco todo y me pongo a pintar. Y mi madre pintó sola mi casa. Y esto es algo que uno incorpora. El trabajo estaba muy presente. Era muy difícil imaginar la vida fuera del trabajo. Entonces, eso me ayudó muchísimo, sobre todo en cierto estado de superación del agotamiento. Yo trabajo, cuando estoy apasionado escribiendo, puedo trabajar 12 horas. A veces el problema más grande son mis cervicales, no mi imaginación. A veces el problema es cómo encontrar un lugar lo suficientemente cómodo como para que las cervicales no estallen en dolor y tengas que abandonar por eso. Pero al contrario, tengo siempre esa motivación y esa motivación viene justamente de eso. A veces
lamento no haber encontrado la forma práctica de inculcárselo a mis hijos. No había manera, yo se los podía decir, pero no había algo práctico en la actitud cotidiana con la cual mostrarlo. Mis padres me lo mostraron en esa práctica cotidiana. Mauricio, cierta vez le escuché decir a Gonzalo Torrente Ballester, un célebre escritor español, gallego, ya grande, con toda una obra y premios y demás, una respuesta que me impactó en su momento, porque él le contestó a un periodista diciendo, hubiera querido escribir menos y vivir más, siendo que era muy reconocido por su obra. Y él dice, pero hubieras querido escribir menos y vivir más. Entonces me pregunto si a veces la pasión por algo no te aprisiona y te hace perder libertad con relación a la vida, ¿no? ¿Cómo definís o cómo lográs ver hasta qué punto no me estoy apasionando demasiado, estoy dejando de ver lo que pasa, la vida, me dejo de comprometer socialmente o dejo de atender a mi familia o de ver a mis amigos o de esa relación con la libertad, ¿no? Con la libertad del creador que disfruta de lo que hace, pero debe aceptar también que hay una parte que se pierde. Bueno, me temo que la respuesta va a ser más corta que la pregunta, porque es que tenés razón y por cierto tiene razón esa aseveración. Hay algo de las pasiones donde toma de tal manera la energía que te mete de tal manera en lo sagrado, y lo sagrado es siempre tiempo abolido, lo sagrado es siempre fuera de toda practicidad, que cuando uno lo mira a la distancia lo que se da cuenta es que ha perdido mucho de lo profano, que efectivamente algo de la simplicidad de la vida, algo de los tiempos más laxos de la realidad, uno los pierde en esta especie de afán enloquecido en el que te mete la pasión. Es cierto, pero sarna con gusto no pica. Es muy difícil que cuando uno ponga efectivamente la balanza, cuando uno balancee lo obtenido con la pasión, piense que es poco al lado de lo que podría haber obtenido con lo otro, digamos, ¿no? Con esos otros placeres profanos simplemente del estar y del disfrutar. Además, en definitiva, siempre se trata de una elección. En todo momento del camino, siempre se trata de una elección. Sabés que elegís una cosa y sabés elegir es además saber que hay algo que no va a ocurrir. Exactamente, exactamente. Cuando vos trabajás en el teatro y construís personajes, ¿en qué momento el personaje, sos consciente de que el personaje se te va de las manos, lo toma una pasión y que a vos te sorprende, o vos sabés que la pasión lo va a tomar o lo vas guiando en el camino de esa pasión? En el momento en que la suma de los deseos y contradicciones toma autonomía. Digo, el personaje nunca está movido exclusivamente por el deseo, es siempre como nuestras vidas. Nosotros no somos resultado del deseo, eso es una mentira ingenua. Nosotros somos resultado entre el deseo, que es una fuerza, y lo que le permite hacer la contradicción al deseo. En el momento en que uno instala esa hipótesis ficcional virtual de un personaje que tiene deseos y contradicciones y empieza a resolverlas en tu imaginario, cobra autonomía. ¿Por qué? Bueno, porque se vuelve humano justamente porque ya tiene las dos cosas. Tiene el poder expansivo de la nafta, que necesita el motor a explosión, pero tiene también el poder compresor de un pistón en un cilindro que necesita también el motor. El motor es dos cosas, es la compresión versus la explosión. Cuando esto se produce adentro tuyo en un personaje, ese personaje ya funciona solo. ¿Y vos sentís que el personaje existe a pesar tuyo o pierde, se te va de control y empieza a tener sus propias reacciones, o siempre está bajo la autoridad del autor, digamos? Tiene una autonomía fastidiosa.
tiene una autonomía que por momentos es perturbadora. Tanto es así que terminás una obra y empezás otra, y uno de la obra que terminaste se te mete con otro nombre, con otra característica, y a veces con diferencia de siglos, de todos modos se te mete. Y vos te reís del personaje, lo criticás, hay momentos en que te sorprende y terminás como si fuera ajeno. ¿Te pasa eso en algunos momentos? En realidad pasa todo lo contrario. Hay un momento donde el personaje, esto lo menciona hace muchos años, lo menciona Ibsen, dice que cuando uno trabaja un personaje en profundidad, se vuelve uno más de la familia. Y efectivamente a mí me pasa eso con los personajes, son uno más de la familia. Ayer corregía una una traducción de una obra mía al portugués, en la dificultad de leer portugués que yo tengo, pero tratando de encontrar para corregirla, y me metía en un personaje que yo quiero mucho, Tatana, la protagonista de mi obra Ala de Criados, y de pronto tenía la sensación que ella hablaba, aún hablando en portugués, aún hablando en otro idioma, no dejaba de ser ese personaje entrañable en el sentido literal, salido de mis entrañas. Uh-huh. Recién te referías a las actitudes de tu familia, a lo que viste, a los ejemplos de tu madre pintando una casa. Y cuando te referías a tus propios hijos o a tu propia familia, cuando querés vos manifestar de algún modo, transmitir eso de algún modo, sentís que te cuesta. ¿Por qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo se transmite a los hijos la pasión? ¿Con actitudes, con discursos, con acciones? En este caso me parece que no es transmitir la pasión, sino el compromiso. Digo, la diferencia. Digo, mis hijos vivieron una cosa que yo me imagino que para ellos fue perturbadora. Cuando ellos eran chicos y venían, siempre me acuerdo, una vez vinieron con amiguitos a jugar a casa y yo estaba en una habitación encerrado trabajando, ¿no? Escribiendo. Entonces estaba tirado en un sillón con las patas arriba de una butaca y un lápiz y un papel y estaba así pensando. De pronto los chicos que jugaban a las escondidas abrieron la puerta, entraron y me vieron tirado y mi hijo, muy chiquito, entró y dijo, no, acá no, que papá está trabajando. Salieron y escuché la carcajada. ¿Cómo va a estar trabajando? Estaba tirado en el sillón. Y a mis hijos les resultaba muy difícil explicar que eso es lo que yo hacía. ¿Cómo le va a explicar al otro? Sí, mi papá trabaja así. Yo siempre pensé, ese es el modelo que han tenido. Bueno, por eso digo que yo no pude explicarles a veces de otra manera. Yo creo que mis hijos vivieron la pasión, y si son apasionados lo serán seguramente porque lo han visto en su casa, pero lo que no han visto es lo otro, que es ese otro compromiso a veces más doloroso del trabajo. Hay que levantarse para ir a trabajar y es un sufrimiento. En mi casa nunca han visto sufrir a alguien por el trabajo. Bueno, esa es la parte compensatoria que tal vez los ayudaría a trabajar de otra manera. Uh-huh. Ahora, también sé que tenés una imagen muy reveladora de lo que es la libertad, ¿no? Alguna vez esa imagen que viste en el cine, me gustaría que la recrees. Sí, hablábamos hace un rato de esto, que es una imagen muy bonita. Está en los diarios de filmación de Francis Ford Coppola, de cuando hizo aquella película Apocalipsis Now, que cuenta que Marlon Brando en una escena, están filmando una escena, estaba lleno de moscas. Y había moscas así como alguna que pasa de vez en cuando por aquí. Y Brando lo que hizo es, estaban filmando y pasaba una mosca frente a él y de pronto, sin dejar el largo monólogo en un pequeño plano que tenía, espantó una mosca y la cazó y la tenía en la mano y cerró el puño y siguió haciendo el monólogo y descubrió que había una parte del monólogo donde si él abría la mano y mostraba la mosca, eso significaba, eso se volvía una metáfora. Y sin dejar de perder ni la emoción, ni la continuidad, ni la letra, hizo este acto de improvisación que se volvió una de las escenas clásicas que se vuelve a repetir cuando uno piensa en esto de una actuación excelsa que puede hacerse cargo hasta de lo mínimo. Lo interesante es pensar que eso fue resultado de dos cosas. Fue resultado de la libertad, pero fue resultado de la pasión. La mayoría de los actores, cuando crecen y se instalan, se vuelven muy idiotas porque entran en un estado de narcisismo en el cual creen ser el eje del mundo. Un actor estrella, una figura, lo que hubiera hecho es parar esa filmación, quejarse a los gritos de que la producción no había sacado las moscas a tiempo.
ese idiota se perdía la posibilidad magnífica de poder crear a partir de la mosca, es decir, de crear sentido y forma a partir de un patrón vago, algo que había aparecido ahí que ahora él transformaba en sentido. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque mucho, pero mucho antes de la figura estaba el artista, y el artista es pasión pura. Ya estamos terminando, pero no me gustaría dejar pasar por alto un tema que tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿De qué modo las nuevas tecnologías influyen en la pasión? A mí me parece que hay que resistir de alguna manera el facilismo que proponen las nuevas tecnologías. No la facilidad, naturalmente. Yo trabajo mucho con mi computadora, yo trabajo todo el día, estoy todo el día trabajando con tecnologías. Me gustan los nuevos programas que me proponen. Pero lo que sucede es que las nuevas tecnologías, tomo como paradigma el de Internet, que es un ejemplo, uno empieza a fastidiarse, por ejemplo, cuando una página tarda más de cierta fracción de segundo en cargar. Y uno empieza a pagar más guita para tener Internet más rápido, simplemente para cargar más rápido una página que hace 20 años, 15, cuando empezó Internet, tardaba 10 veces más y uno de todos modos tenía esa paciencia. Uno se pone impaciente, inútilmente impaciente. Y me parece que lo que empezamos a perder es contacto con la proporción real del tiempo. Empezamos a entrar en un tiempo fantástico, que es el de la tecnología, y perdemos contacto con ciertas formas naturales del tiempo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la jardinería, y yo siempre pienso, me gusta, entre otras cosas, porque me pone en proporción con el tiempo real de la naturaleza. Plantar una planta y ver cuánto tiempo lleva hasta que empieza a salir el primer gajo y crece, y de ese gajo finalmente sale una rama. En realidad ese es el tiempo real nuestro. El otro es un tiempo ficticio. Y es un tiempo ficticio que la contra que tiene es que no se termina de satisfacer nunca. Cuando tengamos la posibilidad de que la página cargue de manera automática, en ese momento empezaremos a pensar por qué no conseguimos una página que cargue antes de que nosotros decidamos que tenga que ser cargada. La lucha contra el tiempo la va a ganar siempre el tiempo. La única manera de ganarle la batalla al tiempo es la lentitud. Y por último, Mauricio, agradeciéndote la visita y que estés acá dándonos esta clase de pasión, quisiera que transmitas, si podés, a los chicos, a los espectadores, tu pasión por el teatro. Es decir, estamos hablando seguramente con gente que va al teatro mucho, gente que va poco, gente que no está muy atraída, y está por un arte además que es anterior al tiempo acelerado que estamos viviendo y que perdurará más allá del tiempo acelerado que estamos viviendo. Entonces, y vos que tenés esa pasión natural ya manifiesta por escribir y por la acción dramática, ¿cómo le transmitirías esa pasión? En principio me parece que tiene que ver con lo que charlábamos en la pregunta anterior, Carlos. El teatro es el non plus ultra de las artes de la representación. No hay algo más atrás que eso. Un cuerpo emocionado bañado por una luz atravesando un espacio. No hay nada atrás del teatro. Pueden venir cantidad de nuevas tecnologías, pero esa habilidad maravillosa del actor representando durante un largo tiempo un personaje encarnado del que no sale, del que sabe una letra y puede crear, es en realidad un milagro que solamente perdemos de vista porque cuando nacimos ya estaba ahí y creemos que es así de fácil. Y en realidad lo que te vuelve un espectador de teatro es descubrir el extraordinario milagro del trabajo de un buen actor. Uno lo puede parangonar al trabajo del mejor actor de circo, con un agravante, y es que no tiene red. Si el actor pierde la letra, si el actor no puede seguir, en realidad produce el más estruendoso de los fracasos. De lo que se trata entonces es de que el espectador tome conciencia de la extraordinaria dificultad que eso tiene. Cuando descubre que el trabajo del actor es milagroso, cuando descubre que en el cine puede trabajar alguien que no es actor, si tiene un buen editor y un buen director, pero que en el teatro hace falta siempre ese extraordinario talento, es cuando puede disfrutar de ese virtuosismo, ¿no? Le agradecemos a Mauricio por esta pasión que nos transmitió con un aplauso. Muchas gracias. Mauricio. Muchas gracias. Gracias.